Existe una teoría de que Pedro Infante no murió en 1957, sino hasta el año 2013. A simple vista, uno puede asombrarse del parecido que dos personas pueden tener en el rostro, llegando a suponer que se trata de la misma persona, aunque analizando los detalles se pueden encontrar muchísimas diferencias, por lo que la mayoría de las personas, al no ser expertas en análisis facial, pueden tomar lo parecido como si fuese idéntico. No es lo mismo mirar que observar. Saqué una lupa para hacer una comparación craniométrica, antropométrica y cefalométrica entre Pedro Infante y Antonio Pedro. ¿Sabes qué es lo que encontré? Hoy te voy a mostrar 20 diferencias en los rasgos faciales de estos dos rostros. ¿Qué tal? Yo soy Odiseo de Ítaca, soy coach, locutor y morfopsicólogo profesional en análisis de rostro. Vamos al análisis. Aquí se muestra una similitud en la nariz. Las fosas nasales dicen mucho de nuestra personalidad. O somos muy abiertos a socializar o nos reservamos. Aquí si le ponemos lupa, Antonio Pedro, su fosa nasal tiene forma de huellita, mientras que la de Pedro Infante es más redondeada, más expandida. Esto significa más oxigenación que requería para cantar, pues tenía el récord del falsete más largo en la canción del Jacalito. La diferencia de las fosas nasales la podemos ver en esta otra foto y en esta otra. Las orejas. La oreja derecha muy diferente. Antonio Pedro tiene la oreja más pegada, mientras que Pedro Infante la tiene más abierta. Pedro Infante tenía una oreja muy proporcionada entre la hélice, el caracol y el lóbulo. Y la tenía un poco dilatada, característica de las personas que tienen facilidad para la música. También encontramos en Pedro Infante una oreja aerodinámica, es decir, tirada hacia atrás, ante una oreja de Antonio Pedro más recta. Veámoslo en esta foto. Y en esta, la oreja aerodinámica más el ancho de su mandíbula de Pedro Infante lo impulsaba hacia la acción, por ello era aventurero y piloto de avión. Los labios. Observemos el grosor de los labios. Pedro Infante tenía el labio inferior más grueso que el superior. Esto es una característica de que le gustaba la comida y el sexo aunado al ancho de la mandíbula y del cuello, por ello le resultaba difícil ser fiel. En Antonio Pedro no tiene carnosidad, nos habla de un ahorro de energía, conocidos como labios de alcancía, característico de gente que no le gusta gastar. Ahora veamos el arco de Cupido. En el labio superior se forma una curvatura como un arco, muy pronunciado en Pedro Infante y en Antonio Pedro no lo vemos. Otra característica a considerar es el labio proyectado inferior de Pedro Infante que hacía que se le hiciera una sombra por debajo. Lo podemos apreciar en estas fotos. Comparemos las medidas, quintos y tercios y muchas más entre Pedro Infante y Antonio Pedro. Tenemos una medida que surge entre la comisura de los ojos, del lagrimal a la comisura exterior. Eso nos da una medida que se replica en el otro ojo y debería de caber entre ambos una más formando un tercer ojo. En el caso de Pedro Infante cabe un poquito más de un ojo. Su rostro es tan simétrico que encaja un cuadro a cada lado, así formando los quintos. Tenemos los tercios horizontales que van debajo de la nariz hasta la barbilla. Luego la frente la dividimos en tres partes. Tenemos la línea roja que divide la mitad del rostro, otra horizontal en donde comienza la nariz y otra donde termina. La línea de la mitad del ojo hacia el labio y de la comisura externa de la boca hacia el ojo, el final de la fosa nasal a labios. Tenemos la medida de las orejas al centro del rostro y una línea amarilla que va de la parte más ancha del pómulo a pómulo. En los dientes, en Pedro Infante tiene dientes más grandes y alineados. Los dientes chicos pueden ser una característica de timidez hasta llegar a cobardía. Vemos en Antonio Pedro una curva en el labio superior como un callito que hace una letra M que tapa parte de los dientes. Se conoce como sonrisa edéndula, una característica de que algo escondo o no me muestro tal cual soy.
Observemos el modelado de la nariz. En Pedro Infante es una línea recta contra una ondulada de Antonio Pedro. La nariz poco desviada hacia el lado derecho de Pedro Infante. Ahora veamos el tipo de memoria, la cruz de Polti y Gari. Se mide del trago de la oreja hacia la mitad de la nariz. En Pedro Infante termina redondeada, a comparación de lo achatada que se ve en Antonio Pedro. Decían que Pedro Infante se aprendía una canción en 15 minutos, tenía una memoria privilegiada. Aquí se aprecia claramente la oreja recta de Antonio Pedro y la oreja aerodinámica de Pedro Infante. Observemos la terminación de la mandíbula en la barbilla. Vemos que en Pedro Infante es lineal contra ondulado de Antonio Pedro. Lo podemos ver aquí o aquí, también aquí. La barbilla partida de Pedro Infante no la encontramos en Antonio Pedro. Y vamos a hacer una medida viendo el rostro de forma lateral. Totalmente vamos a medir de este centro una línea recta hacia la mandíbula y entonces encontramos un ortognato contra una retracción lateral o cóncavo o mandíbula metida de Antonio Pedro. Es decir, que si la vemos solamente el análisis del lado izquierdo, la barbilla más larga de Antonio Pedro en estos tercios horizontales que se miden de la línea que se forma al cerrar la boca hacia arriba donde termina la nariz, y esa medida se debe de dar 2 hacia abajo. En Antonio Pedro falta para llegar al borde, lo cual la hace una barbilla más larga en altura que en Pedro Infante, que se va un poquito más abajo, lo cual lo hace más corta la medida de donde termina la barbilla. Ahora, en Pedro Infante, visto de perfil, vemos una barbilla que regresa, una bolita aquí que les hace una curvatura hacia arriba, aspecto que no encontramos en la barbilla de Antonio Pedro. Analizando el marco facial, encontramos que en Pedro Infante es abstracto, es decir, más alargado, contra de Antonio Pedro más concreto. Siguiendo la teoría de Paul MacLean del cerebro triuno, plasmado en el rostro, pues vemos que es la zona instintiva, la zona emocional y la zona intelectual. Encontramos en Pedro Infante la zona emocional más retraída contra la de Antonio Pedro, que está más equilibrada. Haciendo un comparativo para saber lo que es un marco facial abstracto, vemos el rostro del hermano de Pedro Infante y también de su hijo, que es de familia. Vamos hacia las cejas. Hay una ceja más pegada al ojo de Pedro Infante contra una ceja más separada del ojo de Antonio Pedro. La ceja cercana al ojo nos habla de su capacidad de concentración, por ello tocaba varios instrumentos como guitarra, batería y violín. La ceja más separada refiere, entre otras cosas, a pensamientos fantasiosos. Vemos una ceja recta del lado izquierdo de Pedro Infante, llamada masculina, contra una ceja ondulada de Antonio Pedro. Encontramos la frente más amplia y entradas más pronunciadas en Pedro Infante y redondeadas. Por ejemplo, estas imágenes. Ahora hagamos un comparativo de gente que tenía mucho cabello y que al pasar de los años, pues el cabello se va recorriendo hacia arriba. Es el caso de Vicente Fernández y de Luis Aguilar. Otra característica es que Pedro Infante tenía la barba tupida contra una más escasa de Antonio Pedro. En esta otra foto y también aquí. Vemos las líneas de la frente que son el paro de reflexión que van de lado a lado de Pedro Infante contra unas líneas desconectadas de Antonio Pedro. Quiere decir que Pedro Infante lo que iniciaba lo terminaba, y en Antonio Pedro las líneas desconectadas nos hablan de confusión en la mente, confusión de ideas. Vemos la arruga nasolabial en Antonio Pedro y una espiga,
una línea vertical que atraviesa bastante parte de la frente, del entrecejo, que podría empezar a marcarse en las arrugas a temprana edad cuando hiciera un gesto exagerado Pedro Infante. Sin embargo, no la encontramos. Encontramos un ojo semitónico en Pedro Infante contra un ojo tónico de Antonio Pedro. Es decir, si medimos de la comisura del lagrimal a la comisura exterior, encontramos que en Antonio Pedro hace una línea hacia arriba. Eso es considerado un ojo tónico. Cuando hace línea recta es un ojo semitónico, y cuando hace línea hacia abajo es un ojo átono. En el ojo derecho de Pedro Infante encontramos atonía, que es característico de los artistas. Esto hace que contacte con emociones más densas, como tristezas profundas, llegar hasta la depresión. Pero este histrionismo en positivo le sirvió para convertirlo en el mejor actor de México de todos los tiempos y uno de los mejores cantantes. También otra característica que vemos en el párpado de Pedro Infante, que el párpado superior cae un poco. Veamos la retracción lateral del lado derecho o cóncava, más retraída por Antonio Pedro, y de esta línea que se forma vemos que se excede un poquito la frente más proyectada. Vemos la medida del principio de la fosa hacia la base de la barbilla, del final de la fosa también a la barbilla, y de la punta de la nariz a la barbilla. Esto demuestra que la nariz de Pedro Infante era más larga. Veamos el diámetro visigomático, que parte de el huesito de los pómulos, la parte más ancha del rostro. En Pedro Infante la línea, si la trazamos de lado a lado, se va más arriba, mientras que la de Antonio Pedro es más abajo. Analicemos ahora el modelado tomando una foto de 3/4. Vemos que el modelado de Pedro Infante es mixto, que combina líneas rectas con ondulación, mientras que el de Antonio Pedro es más ondulado. Ahora observemos el filtrum. El filtrum es la distancia que hay donde termina la nariz a donde comienza el labio. Vemos que la distancia nos da que Pedro Infante tenía un filtrum más largo contra uno más corto de Antonio Pedro. Analicemos las semicaras. Marcamos una línea en la mitad del rostro y separamos. La parte derecha la unimos con la misma parte derecha y hacemos lo mismo del lado izquierdo y tenemos las semicaras. Aquí observamos las de Pedro Infante. Ahora las de Antonio Pedro. Y de Antonio Pedro de edad avanzada. Unamos la parte derecha de Pedro Infante con la parte izquierda de Antonio Pedro. Lo vemos aquí. Y también de más grande. Ahora unamos la parte derecha de Antonio Pedro con la izquierda de Pedro Infante. Tomamos esta otra referencia. No importa si no conocemos el tamaño real de las caras. Podríamos truquear y hacer que parecieran. La diferencia nos las van a dar sus propias proporciones y medidas internas. Juntemos solo las hemicara derecha de Pedro Infante y de Antonio Pedro. Ahí vamos a ver la diferencia del mismo ojo, comparando la misma ceja, la diferencia. La frente, también vemos una gran diferencia. De la nariz, que se trata del mismo lado, del filtrum y de la barbilla. Ahora juntemos solo las hemicaras izquierdas. Encontramos las mismas referencias. Bueno, al hacer este ejercicio de juntar las fotos, lo que sí queda muy claro es que el cuello de Pedro Infante era más largo con respecto al de Antonio Pedro.
¿Y qué te ha parecido esta comparación? Espero tus comentarios. Si eres fan de Hueso Colorado, te invito a que realices tú mismo, entre las fotos que consigas, la comparación. No aceptemos espejitos a cambio de oro, pues no todo lo que brilla es oro. Si te gustó el video, compártelo. Yo soy Odiseo de Ítaca. Gracias por haber estado con nosotros. Regálanos un me gusta y ayúdanos compartiendo este video. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.